Muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos que ya están conectados con nuestro culto de hoy. Como cada sábado es una alegría poder reunirnos y compartir juntos un nuevo culto de sábado de mañana a través de las pantallas de nuestro canal. Los invito a orar y pedir la dirección de Dios en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Queremos pedirte, querido Dios, por aquellos amigos que esta mañana quizás tendrán algún problema familiar, algún problema de trabajo, algún problema de salud. Tú los conoces, Padre amado, a cada uno de ellos donde se encuentren. Que tu amor y misericordia sea alcanzado a cada uno de ellos. Padre amado, acompáñanos esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos en primer lugar invitarlos a que puedan acompañarnos en nuestra semana especial de Semana Santa en nuestro templo. Hoy sábado y domingo estaremos comenzando a las 19 horas y a partir del lunes nos reuniremos a las 19:30 horas a disfrutar de un pequeño refrigerio para después a las 20 horas disfrutar de un hermoso tema cada noche. Esta semana nos acompañará el hermano Rogério Souza, quien es el tesorero de la Unión Chilena de la Iglesia Adventista en nuestro país. Él nos estará acompañando cada noche y compartiendo con nosotros lindos temas de reflexión de Semana Santa. Así es que los esperamos cada noche en nuestro templo de Dr. Yojo 310 en Ñuñoa. Aprovechamos también de saludar a quienes nos saludan mediante nuestro canal. Saludamos a nuestra hermana Ruth Navarrete y a nuestra hermana Jacinta. Agradecemos su sintonía y también su saludo. Saludamos también a Leonardo Villagrán, que nos saluda desde México y nos pide que oremos por su madre Leticia Mañón para que tenga una pronta recuperación. Un abrazo también para Ana María Lillo, quien pide oración por su salud y por su hija Jenny. A Susi Tolosa, que nos saluda desde Concepción, en la región del Biobío. También saludamos a Delfina Ferrer, a Dina Varías de Guatemala, a Carmen Hernández y a Sol Luna. A todos ustedes, un gran abrazo y que Dios les bendiga.
Y también, por supuesto, saludamos a todos quienes comparten con nosotros este lindo culto de oración cada semana. Ahora los invito a cantar para alabar al Señor con estos hermosos himnos.
comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo Fred y Elsie son bendecidos con 6 hijos y una hija. Fred trabajó como profesor en Vanuatu. 2 de sus hijos, Louis y Paul, nacieron sanos. Cuando pequeños, corrían, reían y jugaban como cualquier otro niño de su aldea. Pero todo cambió cuando sufrieron una enfermedad a una edad temprana. Pero de repente Luis tuvo fiebre y luego fue afectado. Paul también contrajo la misma enfermedad. Lo llevé al hospital para tratamiento. Intentaron ayudarlos. La enfermedad dejó a Louis y Paul discapacitados, cambiando sus vidas para siempre. Desesperados por mejores cuidados, Fred y Elsie se mudaron a la ciudad para estar más cerca de mejores hospitales. Todavía su vida diaria es una lucha. Sus hijos no pueden caminar ni hablar normalmente. Con ayuda de sus otros hijos, Fred y Elsie entregan el amor y cuidado que Louis y Paul necesitan. Vivimos en una pequeña casa. Tenemos la gran responsabilidad de cuidar a los 2 niños con necesidades especiales. Cada mañana cuando nos levantamos, debemos cargarlos, ponerlos en sus sillas de ruedas o acostarlos en la estera. Luego su madre debe servir la comida y tenemos que alimentarlos porque no puede hacerlo por sí mismos. A Paul y Louis les encanta el cricket. A pesar de sus dificultades, sus sueños son simples, pero profundos y reflejan la esperanza y la fe que los sostienen. Cuando crezca quiero ser policía. Cuando Jesús venga, quiero que Él y yo vayamos al cielo. No es fácil para los niños mantener su salud. Los desafíos son abrumadores. Los caminos ásperos hacen difícil acceder a atención médica. En la estación lluviosa, Fred y Elsie deben llevar a Louis y Paul a varios kilómetros hasta encontrar transporte hacia el hospital. Hasta las necesidades básicas como nutritiva, un baño adecuado y un lugar seguro para bañarse son difíciles de conseguir. El mayor desafío que enfrento al cuidar de Louis y Paul es que ellos ya son adultos jóvenes y pesan mucho. Eso hace difícil moverlos y darles el cuidado que necesitan. Me encantaría que hubiese una clínica, una especie de clínica de atención primaria cerca, para que tuviesen un acceso más fácil a cuidados médicos. En Vanuatu
Los niños con discapacidad enfrentan muchas dificultades, incluyendo desnutrición, acceso limitado a atención médica y pocas oportunidades de educación. Familias como la de Louis y Paul a menudo luchan para suplir apenas sus necesidades básicas. Pero hay esperanza. Este trimestre, su ofrenda del 13º sábado ayudará a familias como estas a cultivar alimento saludable. También distribuiremos sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia para ayudar a niños con necesidades especiales. No es solo un proyecto humanitario, sino también un medio por el cual podamos compartir la vida de Jesús. Necesitamos sus oraciones y ofrendas. Juntos podemos llevar esperanza a familias que anhelan un futuro más brillante. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado para Vanuatu. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Ya llegamos a la última lección de este trimestre. Este trimestre estudiamos las epístolas de Pablo a los Filipenses y a los Colosenses. Ambas epístolas fueron escritas desde la prisión en Roma. Sin embargo, a pesar de estar preso en circunstancias poco agradables, Pablo siempre mantuvo la palabra alabanza, alegría, loor a Dios. Y es que la vida cristiana tiene que ser una vida de alabanza, porque ya dije, hasta a través de las dificultades Dios tiene alguna lección para enseñarnos. Y siempre hay que ser agradecidos a Dios por la manera como guía nuestra vida. Y si en este momento estás pasando por un momento difícil, te digo una cosa. Así como el día dura 12 horas, la noche también dura 12 horas. No te desesperes. Yo sé que en la hora de la dificultad uno no ve luz. La tendencia es, bueno, Dios me abandonó, nadie se acuerda de mí, nada me sale bien, ¿para qué vine a la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? No, querido, calma, calma. Tú eres precioso para Dios, tú eres lo más precioso que Dios tiene en la vida. Fuerza, la noche va a pasar. Vamos entonces al estudio de la lección número 13 para el 28 de marzo del año 2026. Y el título de la lección es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y el propósito de la lección es mostrarnos que no basta comenzar la vida cristiana. Hay mucha gente que comienza con entusiasmo la vida cristiana, pero en poco tiempo se desanima. ¿Y por qué se desanima? Tal vez porque las pruebas llegan. Sabes que hay 3 razones básicas. Primero, hay gente que se desanima porque el diablo lo ataca y lo hace caer una y otra vez. Y entonces él piensa que lo más coherente es salir de la iglesia, abandonar el evangelio y todo. En segundo lugar, hay mucha gente que te va a criticar porque infelizmente la iglesia es un hospital. Hay sanos y hay enfermos. Hay enfermos espirituales. Alguien en la iglesia que chismea, que habla mal, que te mira con soberbia, que parece que el evangelio no lo ha transformado, te va a desanimar. ¿Por qué? Tú sal de la iglesia solo si Jesús personalmente viene y te dice, hijo, no te quiero ver aquí. Pero que los hombres te hagan algo y eso sea motivo para que salgas, no. Tú sigues adelante. Y en tercer lugar, pues son las pruebas de la vida. Hay mucha gente que es probada terriblemente, no resiste a las pruebas y finalmente se desanima y abandona la iglesia.
Que Dios te bendiga para permanecer fiel hasta el fin. Entonces vamos a la primera parte de nuestro estudio bajo el subtítulo de Lecciones de Evangelización. En realidad, la última parte del capítulo 4 de Colosenses son saludos, pero dentro de esos saludos hay algunos mensajes interesantes que debemos tener en cuenta. Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Él ya no puede evangelizar personalmente porque está preso, pero envía a algunos amigos suyos para hacer lo que él no puede hacer, para predicar y llevar primero las cartas y llevar también el mensaje hablado a través del ministerio de sus amigos. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico. Mira la manera cariñosa como Pablo se refiere a Tíquico. ¿Qué es lo que le dice? Porque esto que está escrito es en la última parte de la epístola a los Colosenses. O sea, cuando escribe a los Colosenses, ¿qué es lo que Pablo dice? Estoy enviando a mi amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, Tíquico. ¿Para qué lo estoy enviando? Para que él vea todo lo que están pasando ustedes. Y de acuerdo a eso, no solo les entrega la carta, sino de acuerdo a eso les predique, les enseñe la palabra de Dios. Porque Tíquico ha pasado tiempo conmigo y yo le he instruido y lo he preparado. Y ahora Tíquico va para ustedes, no solo llevando la carta, sino llevando instrucciones. Es interesante. Vuelvo a leer. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hay una parte más que quiero destacar aquí. Todo lo que a mí se refiere. Pablo, en su epístola a los Colosenses, no por que se le estaba acabando la extensión de la carta, sino porque él no quería hablar de sus sufrimientos, de sus dolores. Y dice, bueno, si ustedes le preguntan a Tíquico, él les va a comunicar cómo sufro, cómo padezco, en fin, la vida que estoy viviendo aquí en la cárcel. Pero lo que yo quiero es saber que la carta contiene ánimo. Ahora, Tíquico, que ha visto lo que estoy pasando, les hablará alguna cosa más si ustedes le preguntan. Versículo 8. El cual he enviado, ¿quién? Tíquico, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Tíquico no fue solo llevando la carta para allá, sino también fue Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es interesante esta expresión, que es uno de vosotros. Quiere decir que Onésimo, ¿quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón, que se convirtió en Roma. Onésimo se convirtió en Roma al conocer a Pablo, al escuchar el Evangelio de Jesucristo a través de Pablo, se convirtió. Y ahora se volvió en un emisario de Pablo y viajó a Colosas, donde se encontró con Filemón, su patrón, de quien había huido, y le llevó la epístola a Filemón. Entonces Onésimo viajó con Tíquico para Colosas, ambos enviados por Pablo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Muy bien, vamos a la segunda parte ahora, hablando de la conectividad en la iglesia primitiva. Mira, en aquellos días no había redes sociales, pero Pablo había armado una red de amigos. Y esos amigos iban para un lado, iban para otro lado, hacían otros amigos, transmitían el Evangelio. La red evangelizadora de los amigos de Pablo era extraordinaria. Solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona 100 amigos de Pablo. Solo en la epístola de Filemón
en la epístola de Pablo a los filipenses y a los colosenses se mencionan unos 20 amigos de Pablo. Era una red de amigos extraordinaria. Leo ahora Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco, uno de los amigos que formaba la red de amigos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, ¿quién era Aristarco? Aristarco es mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en Efeso hubo un escándalo y bueno, la gente enardecida porque al escuchar el Evangelio dejaban de adorar a la diosa Diana y los que fabricaban esas estatuillas de la diosa Diana perdieron el negocio y incitaron a la multitud y prendieron a 2 siervos de Dios. Uno de ellos era Aristarco. Acompañaba a Pablo. Y en la prisión parece que Aristarco pidió permiso para estar preso con Pablo. ¿Para qué? Para ayudarlo, para servirlo, porque Pablo ya era un hombre de edad. Aristarco evidentemente era más joven. Por eso aquí el versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién era Marcos? Aquel joven que acompañó en el primer viaje a Timoteo, se desanimó y regresó. Después, en el segundo viaje, quiso acompañarlo de nuevo y ya Pablo dijo no. Este se desanima fácilmente. Bernabé entonces y Pablo se separaron. Bernabé se fue llevando a Marcos. Pablo encontró después a Timoteo. Pero más tarde, cuando envejece, Pablo menciona a Bernabé y prepara el terreno en Colosas para que vaya Marcos. Mira lo que dice: del cual, refiriéndose a Marcos, del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Él, Pablo, que años atrás no quiso que Marcos lo siguiese, ahora reconoce que Marcos es un hombre extraordinario en la predicación del Evangelio. Eso quiere decir que un error de algún joven no lo condena para siempre. Eso quiere decir que si tú has fallado, si yo fallé en mi vida en algún momento, eso no nos condena para siempre. Siempre hay una oportunidad para levantarse, para continuar, para corregir lo que sea errado. Qué lección tremenda nos da Marcos aquí. Versículo 11, sigo leyendo. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús llamado el justo, otro amigo de la red de amigos de Pablo. Aquí dice que Marcos y Jesús llamado el justo, ambos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, porque los otros, Aristarco y todos, eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, pero Marcos y Jesús, llamado el justo, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y lo que me impresiona aquí dice es que ellos le ayudaban a Pablo a construir el reino de Dios. Quiere decir, el reino de Dios está formado por seres humanos, pero mientras el reino de Dios permanezca en esta tierra, va a necesitar muchas veces de una estructura física que la iglesia cristiana primitiva no la tenía de forma completa, pero que a medida que el tiempo fue pasando, pues fueron necesarios todo lo que hoy tenemos, ¿no? Una estructura física. De cierta manera parece una empresa, pero ahí está el peligro. Somos reino de Dios, no somos reino de los hombres. Cuando Cristo venga, de la estructura física no va a ir nada, ni un ladrillo va a ir para el cielo. Cristo viene solo para llevar a los seres humanos. Entonces hay que estar preocupados no solo en hacer crecer la estructura física, sino hacer crecer el reino de Dios, preparando a los hijos de Dios para encontrarse con Jesucristo. Eso estaba claro en la mente de Pablo y también parece que estaba claro en la mente de Marcos y en la mente de Jesús llamado el justo. Vamos a la tercera parte del estudio hablando de perfectos y completos. ¿Qué es la perfección cristiana?
Leamos Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, Epafras no se limitó a llevar la carta para los colosenses. También viajó para la Odisea, que estaba a 20 kilómetros de Colosas, y también viajó para Hierápolis, donde habían núcleos de cristianos. Yo no sé si leyó para ellos la carta que leyó para los colosenses también, o si ministró personalmente allá. Pero lo que interesante es que Epafras también era un hombre que se convirtió y después no permaneció callado. Visitaba iglesias llevando el evangelio y confirmando la fe de los hermanos. Pero lo que me interesa de esta parte es que aquí se habla de perfección. Dice que Epafras oraba por la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para que ellos llegasen a ser firmes, perfectos y completos en lo que se relaciona con Dios. Firmeza. Él no quería cristianos tambaleantes, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. A veces sí, a veces no. Y Epafras oraba para que todos fuesen firmes, para que todos fuesen perfectos. Vuelvo a repetir, la perfección absoluta en Cristo es un punto hacia donde nosotros nos dirigimos. Pero cuidado con pensar que podemos en esta tierra alcanzar la perfección absoluta de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros en esta tierra cargamos la naturaleza pecaminosa. Y aunque podemos caminar el camino de la perfección y ser perfectos mientras nos dirigimos a la perfección, somos imperfectos y perfectos. Perfectos porque no desistimos del camino de la perfección. Imperfectos porque no tenemos la perfección absoluta. Pero cuando le veamos como Él es, seremos como Él es. Esa sería la mayor experiencia del cristiano. Muy bien, vamos a la parte 4. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Oh, querido, no es fácil seguir a Jesús en este mundo. Leo lo que dice Colosenses 4, 14, 15. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Mira, de Demas solo dice eso, Demas. ¿Por qué? Porque Demas lo abandonó. Demas abandonó el camino de Dios. Demas es el típico hombre que entró con un fervor extraordinario a la iglesia y en poco tiempo se desanimó y se fue. Pero Lucas, el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, que acompañó a Pablo en todo tiempo sin aparecer, registrando todo, por eso tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas, ese hombre fue un hombre de inspiración. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea quedaba a 22 kilómetros de Colosas. Y sigo leyendo. Y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Había una casa en la iglesia de Ninfa. ¿Por qué? Porque si tú revisas un poco la historia de la iglesia, vas a ver que la iglesia primitiva no construyó templos. ¿Dónde se reunía? En las casas y en las sinagogas. Cuando todos los judíos se convertían, pues la sinagoga era un lugar de reunión, de estudio de la palabra de Dios. Pero no había templo, programa de culto como nosotros tenemos hoy, con escuela sabática, con culto divino, con música especial. Eso no existía. En las casas las personas básicamente se reunían para orar, cantar y estudiar la palabra de Dios. Y la iglesia crecía y se dice que el gran crecimiento de la iglesia primitiva en los primeros siglos se debió a que la iglesia se reunía en las casas. Casas se multiplicaban, casas iglesias.
hogares de luz, grupos pequeños se multiplicaban. Pero ¿qué pasó? Cuando el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo, dijo, ¿cómo es que vamos a estar reuniéndonos a las casas? No, hay que construir un templo para Dios y construir un templazo. Y las personas salieron de las casas y se vinieron al templo. Y ahí comenzó la decadencia espiritual de la iglesia. Porque en las casas ellos mantenían el fervor cristiano y el fervor misionero. Pero en el templo, pues en un templo de 1000, ¿cuántos participan? 50, 100 y 900, miran el programa. La iglesia se ha vuelto un club religioso, no puede ser así. La iglesia es una iglesia misionera. Es por eso que las iglesias que se organizan en grupos pequeños, que se reúnen los sábados en la iglesia, pero durante la semana se reúnen en las casas, son las iglesias que más crecen en nuestros días. Bueno, mi hermano querido, llegamos al final de esta lección hablando de la gracia maravillosa de Jesucristo. Un mensaje para la Odisea. ¿Qué dice Colosenses 4, 16 al 18? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, otro amigo de Pablo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Hay algunas cositas que necesito decir aquí. En primer lugar, ¿quién era Arquipo? Parece que Arquipo era hijo de Filemón y Apia. ¿Te acuerdas que Onésimo era siervo de Filemón, que se escapó, se convirtió en Roma y volvió llevando la epístola a Filemón? Bueno, Filemón y Apia eran una pareja y el hijo era Arquipo, que tenía un ministerio especial. Y Pablo le dice que él no abandone ese ministerio. Otra cosa, la carta a los colosenses, de acuerdo con este texto, también fue leída para la Odisea. Y la carta de la Odisea para los colosenses. ¿Pero qué carta? Tal vez la carta de Juan, porque no tenemos registro de una carta que Pablo le haya escrito a los de la Odisea. El asunto es que el evangelio estaba siendo esparcido no solo para traer nuevos creyentes, sino para confirmar la fe de los antiguos. Me impresiona la manera como termina la epístola. Dice, la gracia sea con vosotros. Amén. La gracia. Pero el versículo 1 de la epístola a los Colosenses empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros. Comienza con la gracia, termina con la gracia. La Biblia comienza con la gracia, termina con la gracia. ¿Cómo comienza con la gracia? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Dios creó los cielos y la tierra, se lo entregó por gracia al hombre. Y termina con la gracia, y la gracia de Dios sea con vosotros. No era solo una manera de saludar. Si tú ves la epístola a Filemón y a los filipenses y a los colosenses, vas a ver que el centro de las dos es la gracia de Jesucristo. Porque la gracia de Jesucristo es el centro de la vida del cristiano. Porque no hay cristianismo sin gracia. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la gracia maravillosa de Cristo? Estaremos perdidos, condenados. Pero Él nos amó, entregó a su Hijo. La salvación hoy es por la gracia de Jesucristo. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección del próximo trimestre, tal vez con un nuevo visual. No sé, va a ser una sorpresa. Abrazos, chao, chao. Llegó la hora.
Hola niños, feliz sábado. Ya estamos terminando el mes de marzo, ¿no es cierto? Y ya pasaron varias semanas en este inicio del año académico y ya estamos enrielados lo que es colegio. Y vamos a escuchar la historia de hoy, de nuestra historia de la Iglesia Adventista. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de un señor que se llamaba Guillermo Miller? Bueno, ustedes saben que él era un soldado, él trabajó en el ejército, era un joven que le gustaba estudiar la Biblia, le gustaba muchísimo y él leía mucho la Biblia. Era también una persona muy cristiana, se preocupaba de las personas que necesitaban algo. Él se casó, como todos los jóvenes, con una señorita que se llamaba Lucy. Formaron una familia. Cuando él ya terminó el tema de la guerra y él ya no trabajó más en el ejército, él fue más fervoroso en estudiar la Biblia. ¿Y saben qué descubrió? ¿Ustedes creen que en la Biblia hay matemática? ¿Saben que en la Biblia hay mucha matemática? Y Guillermo Miller comenzó a sacar cuenta, si pasó esto aquí y después debe pasar esto acá, entonces este año más tantos años, comenzó a sacar cálculos. Hay números en la Biblia y saben que esos números nos van hablando de lo que iba a acontecer. Eso en la Biblia también se llaman profecías. Y como era tan estudioso Guillermo Miller, comenzó a descubrir que iba a acontecer algo muy importante, porque cotejaba una parte de la Biblia con la otra y decía, pero y esto ya pasó, esto también ya pasó. Aquí dice que Jesús aquí es la semana donde Jesús murió y, oh no, aquí va a pasar algo muy importante. Y le dijo a su esposa y la esposa le dijo, predícalo pues. A él le daba un poco de vergüenza al principio porque decía, se van a reír de mí, pero comenzó a contarlo con otras personas de la Biblia y en una de esas reuniones fue la familia de la hermana o de Elena Harmon, ¿no es cierto? Que hemos estado escuchando de ella. Y escucharon esto y les pareció tan real y tan certero el mensaje que ellos creían que Jesús venía en una fecha determinada. Se prepararon para eso. Aunque eso no fue así, ¿saben ustedes que todas aquellas personas que estudiaron fervorosamente la Biblia, que sacaron cuentas, que se prepararon para un día determinado, que no fue cuando ellos pensaban que venía Jesús, tuvieron un chasco? Pero Dios, al verlos tan estudiosos, tan concienzudamente estudiando, Dios les abrió sus ojos a algunas personas, les enseñó lo que pasaba con esos datos y nació lo que ahora conocemos nosotros como la Iglesia Adventista. Nosotros somos la Iglesia Adventista, los cuales esperamos. ¿Qué esperamos? Esperamos que venga Jesús por segunda vez. Y el mandato que se encuentra en Mateo 28, 19. A ver, ¿qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? De lo que sabemos, tenemos que contarle a otros que Jesús viene pronto. Por eso nos llamamos adventistas. Vamos a contarles a todos los que no saben que Jesús viene pronto. Que ese sea nuestro propósito y que siempre estemos dispuestos a contarle a otro que tenemos un Dios maravilloso que nos viene a buscar pronto. ¿Les parece si oramos para darle gracias a Jesús porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros? Oremos, niños. Gracias, querido Jesús, porque tú tienes siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esté preparándose para recibir el pronto regreso de Jesús y que también se lo contemos a otros. Ayúdanos a ser fieles, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.
Linda tarde, feliz sábado, chao. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó. Saulo. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló. Soy yo, Jesús. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió, y su nombre cambió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió, y su nombre cambió, fue un gran predicador. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió, y su nombre cambió, fue un gran predicador, Pablo a muchos salvó.
nuestro Señor, quien nos motiva con su amor. Nuestra esperanza es fe en su bondad, que Él muy pronto, sí, Él muy pronto, Jesús muy pronto Ese tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados. Cantarán, cantarán, aleluya, Cristo es Luego de escuchar esta linda interpretación del coro de cámara de la Universidad Adventista del Plata en Argentina, los invito a disfrutar del sermón de esta mañana titulado Escapa por tu vida, y que será presentado por el pastor Manuel Murcia, pastor de la Iglesia Adventista en España. Que el Señor permita que este mensaje inunde nuestros corazones para nuestra vida espiritual. Así que le damos gracias al Señor por permitirnos el poder estar aquí esta mañana. Bueno, yo esta semana reflexionaba un poquito sobre el capítulo 19 de Génesis, donde se nos habla de la destrucción de Sodoma. Y bueno, pues cuando uno lee la Biblia, ¿verdad?, va leyendo, y a veces hay textos o pasajes que de alguna forma te llaman la atención, ¿no? Y uno se para a pensar, se para a reflexionar. Y bueno, pues en esa reflexión pues empecé a formar el sermón de esta mañana, ¿no? Y bueno, pues evidentemente vamos a hablar de los límites de esa ciudad, de Sodoma, una ciudad que había sido condenada a la destrucción. Y no vamos a meditar en el pecado de aquellos, ¿verdad?, aquellos habitantes de Sodoma, sino me gustaría que pudiésemos reflejarnos más bien en el espejo y poder ver que podemos compararnos en nuestra vida espiritual con Lot, mirarnos al espejo de Lot y ver cómo está nuestra situación en un momento en el que él tuvo que salir de aquella ciudad. De alguna forma el mensaje de hoy no es una sugerencia para mejorar nuestra vida, sino quizás puede ser un plan de evacuación para nuestra alma. Y el texto que nos va a llevar por el sermón de esta mañana se encuentra en Génesis capítulo 19, versículo 17, donde dice allí la palabra de Dios: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Uno cuando lee estos versículos
puede darse cuenta de que esto no es un consejo. Un consejo se da y uno lo puede tomar o lo puede desechar. Pero aquí los ángeles le están dando una orden de rescate. Una orden para salvar la vida. Y yo creo que no hay nada más triste para el Señor que ver a sus hijos en un lugar donde va a ser destruido, que no salgan y puedan quedarse, ¿verdad?, para sufrir el castigo. Fijaros que aquí en este versículo podemos destacar 3 verbos: escapa, no mires, no pares. Es un plan de urgencia. Yo cuando meditaba sobre esto, muchas veces hemos dicho que a veces hacemos lo urgente en lugar de lo importante. ¿Habéis oído esa expresión? Como que muchas veces lo urgente no es importante. Pero yo pensaba que lo urgente es urgente. Lo que pasa es que nosotros a veces de alguna forma metemos en lo urgente lo que no es urgente, lo que no es prioritario. Pero cuando uno físicamente se encuentra muy mal, ¿a dónde va? Va a urgencias. Porque es urgente, tu vida peligra. Por lo tanto, podemos decir que lo que realmente es urgente es importante. A veces nosotros convertimos en nuestra vida cotidiana cosas que no son importantes, las convertimos en urgentes, pero no son urgentes. Esto era una urgencia. El fuego estaba por consumir a esa ciudad. Y me gustaría destacar 4 puntos. La primera, la anatomía del escape. Escapa por tu vida. El ángel no le dijo a Lot: oye, camina tranquilamente, ve tranquilo. No. Le dijo: escapa, date prisa. Yo no sé si alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia en la que haya tenido que salir corriendo. Yo creo que todos podemos contar alguna cosa, ¿verdad? Yo no sé si fue en el año 2015, a lo mejor algunos de los que sois de aquí de Murcia lo sabréis mejor, pero no sé si fue en el 2015 cuando fue el terremoto de Lorca, 2015 o 2014, 2016, por ahí fue, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros nos encontrábamos en Albacete. Yo estaba de pastor en la iglesia de Albacete. Vivíamos en un tercero. Y recuerdo que en ese momento yo estaba sentado, son cosas que no se olvidan, yo estaba sentado en mi despacho preparando el sermón del sábado. Y en un momento determinado empiezo a sentir mareo. Todo se movía. Y digo: uy, ¿qué me está pasando? Claro, el problema no era lo que me pasaba a mí, el problema es que el edificio se estaba moviendo. Vosotros pensáis que yo me puse a pensar: ay, el ordenador, la ropa. Yo cogí a Marta y ya me disponía a salir por la puerta. Gracias a Dios fue una réplica, ¿verdad? Y se movió un poquito el edificio y paró. Pero un plan de escape, un plan de urgencia, ¿qué requiere? Requiere salir. No puedes pensar a ver qué te llevas, qué coges. Es el momento de salvar lo más importante, que es la vida. Y evidentemente el ángel no le dijo a Lot: ve tranquilo, tómate tu tiempo. ¿Sabéis? Alguien dijo que la demora es el veneno más sutil del enemigo. A menudo nosotros, los cristianos, no rechazamos a Dios, pero muchas veces simplemente posponemos nuestra entrega total, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en Dios, por eso estamos aquí. Pero muchas veces vamos postergando, posponiendo nuestra entrega total. Ay, Señor, esto mañana, ¿verdad? Lo vamos dejando para más adelante. A veces queremos dejar el pecado, pero queremos negociar la salida. ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué puedo salvar antes de salir? ¿Qué es aquello que para mí tiene valor, que lo quiero llevar conmigo?
Muchas veces nos encontramos ahí, no nos damos cuenta de que la vida espiritual no es una mudanza organizada. Nuestra vida espiritual es una huida en un edificio en llamas. ¿Cuántas veces hemos dicho que este mundo se cae a pedazos? ¿Cuántas veces miramos todos los problemas del mundo y decimos, madre mía, esto, vamos de mal en peor? Es un plan de escape. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, puesto que estamos estudiando la epístola, recordaremos el famoso texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo no nos está diciendo aquí que tengamos que vivir aterrorizados de Dios. Pablo lo que nos está diciendo es que debemos ser conscientes de la magnitud de lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? Mi vida eterna. Por eso él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque no vais a perder una maleta. No vais a perder un objeto, un mueble. Podéis perder la vida eterna. Y es algo en lo que nosotros debemos ocuparnos. Tenemos que entender de que el tiempo no es irreversible. No podemos demorarnos ante el llamado de Dios. La salvación evidentemente es gratuita, es un regalo. Pero la negligencia es una elección perdida. ¿Cuántas veces somos negligentes en nuestra vida espiritual? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas hemos dicho muchas veces que tenemos que cambiar y las vamos postergando? Que tenemos que hacer y mañana, ¿verdad? Lo dejamos todo para mañana. La salvación requiere una vigilancia que el mundo muchas veces intenta adormecer. Hay una cita del Espíritu Profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde el Nahuatl dice lo siguiente, muy interesante, dice: hay quienes han oído el eco del mensaje de advertencia, pero no han actuado conforme a él. Han flirteado con la tentación hasta que sus sentidos se han embotado. La misericordia de Dios no durará para siempre. ¿Recordáis el texto bíblico de Génesis capítulo 6 en el contexto del diluvio? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente que es, dice que es carne. Y el Espíritu trabaja en nosotros. El Espíritu, como dice Jesús, trata de convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Negamos la entrada al Espíritu de Dios. El Nahuatl dice, Génesis dice, el Espíritu de Dios no va a contender siempre con el ser humano. Llegará un momento en que se acabe el tiempo de gracia, que se acabe ese momento. En segundo lugar, el peligro de mirar atrás. A esto podríamos llamarle el síndrome de la nostalgia. ¿Habéis tenido alguna vez nostalgia por algo? Uno mira atrás, mira al pasado. ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué momentos! ¿Verdad? Cuando yo no era adventista, qué bueno que estaba el jamón de jabugo. ¡Ay! ¿Verdad? Yo recuerdo una hermana, ella era gitana. Recuerdo que estaba casada con un muchacho puertorriqueño, les di los estudios, los bauticé, y recuerdo que por Navidad un día me llama y me dice: pastor, me han dado la cesta de Navidad, y a que no sabe lo que me han puesto, una pata de jamón. No le pusieron un blister con, ¿verdad?, con las rodajitas de jamón, una pata de jamón. Pastor, ¿qué hago? Dice, lo dejo en el contenedor. Dice, el queso sí. Le puse una bola de queso. El queso sí que me lo quedo. Bueno. ¿Cómo estaba el jamón? ¿Cómo estaban aquellas cosas? No mires atrás. Esa fue la orden que le dieron los ángeles a Lot y a su familia. La esposa de Lot no se convirtió en una estatua de sal simplemente por hacer un gesto con el cuello y mirar atrás. No fue el gesto. ¿Dónde estaba el corazón?
se había quedado en Sodoma, ¿verdad? A veces nuestro corazón, aunque hemos salido, está todavía en el mundo, está todavía atrás. Qué importante es que nosotros podamos tener conciencia de que la salvación es importante y tenemos que poner de nuestra parte para que el Espíritu de Dios pueda entrar. Tenemos que abrir la puerta para que el Espíritu de Dios pueda cambiar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Mirar atrás es dudar de que lo que Dios tiene delante es mejor que lo que dejamos. No podemos dudar de eso. C.S. Lewis, que muchos de vosotros conocéis, él dijo: hay cosas mucho mejores delante que las que dejamos atrás. Qué gran verdad. Cuando uno medita en algunos textos bíblicos, yo preparé una vez un sermón acerca de las miradas de Jesús en la Biblia. Algún día hablaremos de ello, ¿eh? ¿Qué transmite una mirada, no? Bueno, a Pedro le pasó. Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Recordáis? Él estaba en la barca. ¿Y Jesús qué le dijo? Ven. Y allá que va Pedro caminando por el agua. Y en un momento determinado, ¿qué hace? Mira hacia atrás. ¿Para qué mira hacia atrás? ¿Qué quería demostrar a los otros? Mirad lo que yo soy capaz de hacer. ¿Qué pasó cuando Pedro miró hacia atrás? Empezó a hundirse. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos hacia atrás? Nuestra vida espiritual comienza a hundirse. Nos convertimos en sal. De ahí la importancia de no mirar atrás, de mirar hacia adelante, de mirar hacia el monte, ¿verdad? De alguna forma hay un terreno intermedio, peligroso para nuestro corazón, y es la llanura de Sodoma. Y muchas veces nos encontramos ahí, mirando al monte y mirando hacia atrás, en la llanura. Luchando, ¿verdad?, por dentro. Hay una frase de San Agustín que yo pienso que se inspiró en el texto bíblico de las palabras de Jesús, cuando dice: no se puede amar a Dios y al mundo con el mismo corazón. Uno de los dos terminará desplazando al otro. Y es una realidad. Si nosotros hiciésemos una reflexión profunda, nos daríamos cuenta de que hay muchas cosas del mundo que a veces han ido ganándonos terreno. Nos han ganado terreno, a pesar de que todavía seguimos en la fe. Si tienes a veces la tentación de mirar lo antiguo, los placeres, los momentos que viviste, la Biblia nos invita a mirar hacia adelante, a no dejar atrás, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, que estamos estudiando en Filipenses, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde tienen que estar puestos nuestros ojos. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús, se hundió. Cuando la mujer de Lot quitó los ojos del monte, ¿verdad?, se hundió. El monte, que hablaremos ahora después, tiene una representación muy importante. En tercer lugar, la tragedia de la oportunidad perdida. ¿Habéis perdido oportunidades en la vida? Muchas. A veces hemos escuchado que la oportunidad a veces pasa y si no aprovechas, ya no vuelve. Hay que aprovechar las oportunidades. No podemos dejarlas pasar. Jeremías capítulo 8, versículo 20, es un lamento del pueblo de Israel, donde allí dice el pueblo, dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos.
Qué triste, ¿eh? ¿Habéis escuchado esa expresión que dice, casi me pierdo? O casi me salvo. ¿Qué es mejor? ¿Un casi me pierdo que un casi me salvo? La salvación, ¿verdad?, es algo con lo que no podemos mercadear con el Señor. Es un regalo, pero tenemos que aferrarnos a ella. Tenemos que cuidar nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo. Que no pase la siega, que no termine el verano y que nosotros tengamos que decir este lamento en el cual está reflejado ahí en los textos bíblicos. Alguien dijo que el mañana es el cementerio de las almas que pensaban entregarse a Dios algún día. El mañana es el cementerio de las almas que querían entregarse a Dios algún día. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros le decimos al Señor, Señor, mañana, aún queda tiempo? A veces no nos damos cuenta de que el tiempo no nos pertenece, ¿verdad? El tiempo no nos pertenece. ¿Quién sabe lo que puede pasar con nuestra vida? ¿Recordáis aquella parábola donde Jesús dice, ay, necio, que estás acumulando en el granero, ¿recordáis? Y no sabes que esta noche vine a pedir tu alma. A veces uno no sabe cuándo le va a llegar la hora. Y está enredado y entrampado en las cosas de este mundo. No hay nada más triste que una oportunidad que expira. Algo que realmente vale la pena que haya pasado y no hayamos hecho nada. El alma que no responde al llamado escapa por tu vida mientras la puerta está abierta, se queda atrapada en una llanura peligrosa. Estas semanas hemos tenido una semana ventosa, ¿verdad? No sé aquí cómo ha soplado el viento, pero allí en mi pueblo soplaba, arrastraba el viento. ¿Qué pasa en las llanuras, verdad? El viento sopla y arrastra todo. La llanura es un lugar, ¿verdad?, peligroso para nosotros. Las palabras del profeta Jeremías describen de alguna forma la agonía del demasiado tarde. ¡Ay, es demasiado tarde! ¿Se os ha hecho tarde para algo? ¿Habéis llegado tarde a algún sitio? A veces cuando el Señor es bueno te da otra oportunidad, pero hay veces que se ha pasado, se ha pasado. Llegar tarde, ¿verdad? Llegar a un sitio y está cerrado y ya no puedes, ¿no? Había una hora, llegado tarde, ya no puedes entrar. Qué triste, ¿verdad? El verano es la temporada de la gracia, el tiempo donde el sol de justicia brilla para cada uno de nosotros. Todavía estamos en tiempo de gracia. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Vamos a tratar de ser sabios y de administrar bien el tiempo para guardar o salvaguardar nuestra salvación. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el ser humano. Todo tiene un tiempo. La puerta de la gracia también tiene un tiempo. Hay una cita del Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, donde Ellen White dice: muchos están hoy en el valle de la indecisión, donde el destino de las almas se decide para la eternidad. El mundo está embriagado con el vino de Babilonia y los mismos juicios que cayeron sobre Sodoma están suspendidos sobre nuestro mundo actual. La única seguridad es la obediencia implícita y la huida inmediata hacia el refugio. ¿Cuál es ese refugio? Cristo Jesús. Es una huida. Es huir del pecado, es huir de aquello que nos separa, es huir de aquellos que pueden minar nuestra gracia. ¿A cuántos os gusta la historia de José en Egipto? ¿Verdad? Es una historia muy bonita. Podemos aprender muchas cosas.
¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, la historia de José? José, ¿verdad?, llega a Egipto en las condiciones que llega. Y bueno, era una persona que cae en gracia. No es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. No es lo mismo. Es mejor caer en gracia. Bueno, José cayó en gracia delante de, ¿verdad?, de Potifar y evidentemente delante de Dios. Pero el pecado, como dice Génesis capítulo 4, ¿recordáis las palabras del Señor a Caín? Pecado está a la puerta. El pecado está llamando. ¿Y qué le pasa a José? La mujer de Potifar empieza a tentarlo. Y en un momento determinado, como él iba rechazándola, ¿verdad?, dice que cuando no había nadie en la casa, lo agarró por la ropa. ¿Y qué hizo José? Dice el texto bíblico que huyó. José no se demoró, no se puso a dialogar, no le dijo, oye, mira, que esto no está bien, qué tal, que no sé qué. ¿Qué le pasó a Eva cuando se puso a dialogar con la serpiente? El diablo muy astuto. El diablo muy astuto. No puedes dialogar con el diablo, no puedes dialogar con el pecado, con la tentación. Hay que huir. Y José hizo lo correcto, huyó, porque estaba en peligro su vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que de alguna forma huir del pecado? A veces lo acariciamos, como si fuese un gatito. Ay, es que esto está tan bueno, me gusta tanto, ¿verdad? A veces acariciamos el pecado. Pero finalmente el pecado, ¿verdad?, perdón, la tentación, finalmente nos va a llevar al pecado. Nos llega a caer. Yo no sé si, bueno, supongo que muchos de vosotros sí, no sé. ¿Otros habéis oído hablar de un tal Pedro Calderón de la Barca? ¿Sí? Dramaturgo, poeta español. Ya pasaron muchos Calderón de la Barca. Él tiene una cita que me gustó mucho, digo, para el sermón viene muy bien. Este hombre, a pesar de que era pues, un poeta, finalmente se hizo sacerdote, a los 50 años. Leía un poquito en estos días su biografía. Él dice, la ciencia más consumada es que el hombre bien acabe. Si hay algo de ciencia, algo de sabiduría, es que el hombre bien acabe. ¿Estaríamos de acuerdo? Porque al final de la jornada, aquel que se salva, sabe. Pero el que no se salva, no sabe nada. Y es una frase muy profunda. Tú puedes ser un teólogo, un pastor, puedes ser un anciano de iglesia, un doctor, un médico, alguien especializado en las finanzas, alguien que tiene conocimiento. Pero si al final de la jornada no te salvas, no sabes nada. Si al final de la jornada el pecado te venció, no sabes nada. Qué importante es que podamos reflexionar sobre esto. A veces no hace falta tanto conocimiento para darse cuenta y valorar lo importante que es la salvación eterna. En los días que nos suceden, días terrenales, tenemos que asegurar siempre nuestro refugio seguro. Al final de cada jornada, acudir al refugio que es Cristo. La verdadera ciencia es saber escapar de la condenación. Cada día tenemos que escapar de la condenación. El apóstol Pablo nos decía esta semana, ¿verdad?, que yo corro. Y corro como si no hubiese un mañana. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser ahora descalificado, eliminado.
La vida espiritual es una maratón, decíamos en la escuela sabática, que consiste en resistir, en aguantar hasta que podamos llegar a la meta. No es ver quién llega más rápido, es ver quién llega hasta el final. Y por último, en cuarto lugar, el refugio. Los ángeles le dan una orden muy clara. ¿Huye a dónde? Al monte. ¿Qué representa el monte en la Biblia? Muchas veces hemos, ¿verdad?, visto escenarios en el monte. Personajes que suben al monte a encontrarse ¿con quién? Con Dios. Jesús mismo dice que iba al monte de los Olivos a orar. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios y recibir la ley, ¿recordamos? Elías, allí en el monte Carmelo, en una hendidura de una cueva, allí se encuentra con el silbo apacible, con Dios. De alguna forma, el monte representa la presencia de Dios. La llanura, sin embargo, representa un lugar plano, sin protección, donde estamos expuestos a los elementos. El monte representa el Calvario, aquella cruz donde el juicio de Dios cayó para que no cayese sobre mí, para que yo pudiese tener la salvación. Alguien pagó por mí. ¿Dónde me quedo? ¿En el valle o en el monte? ¿Qué significa escapar al monte hoy? ¿Qué puede significar? Bueno, yo he puesto aquí varias cosas. En primer lugar, priorizar nuestra comunión con Dios. ¿Sí o no? ¿Estaremos de acuerdo? Nosotros no podemos estar en este mundo sin una comunicación vertical. Tenemos que estar en la presencia de Dios cada día. Jesús oró por nosotros. Juan capítulo 17. No oro solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. No te pido que los quites de la llanura, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A nosotros nos toca pasar por la llanura, pero ¿cómo debemos de hacerlo? Con Dios, en una comunicación vertical. En segundo lugar, ir dejando de lado la llanura. Hay que avanzar. ¿Y hacia dónde tenemos que avanzar? Cada día hacia el monte de Dios, hacia la presencia de Dios. La llanura puede representar la comodidad, la tibieza, la conformidad con el pecado. ¿Cuánto conformismo hay en nosotros? Y que lo hemos asumido ya como algo normal. ¿Cuántas cosas hay que todavía podemos cambiar, que podemos mejorar, que podemos poner en el altar del sacrificio y decir, Señor, aquí te hago mi ofrenda, aquí te entrego todo aquello, ¿verdad?, que no me hace bien? En tercer lugar, soltar el equipaje. Yo no sé si... ¿a cuántos de vosotros os gusta la montaña? ¿Os gusta la montaña? A otros a lo mejor les gusta más la playa, ¿verdad? Pero yo creo que independientemente de que os guste más o menos la montaña, creo que habéis subido alguna montaña, ¿sí o no? ¿Verdad? Por lo menos por curiosidad. Y uno así ahora, como está el día fresquito, lleva su abrigo y se pone a subir la montaña, ¿y qué pasa? Empieza el abrigo ya a estorbar, ¿verdad? Y cuando vas subiendo ya te molesta la camisa y te quedas en camiseta manga corta, ¿sí o no? Vas dejando atrás aquellas cosas que no son necesarias para subir. ¿Habéis visto a alguien subiendo una montaña con maletas? La verdad que sería muy cómico, ¿verdad? Oye, me voy, el Señor viene, me voy con las maletas a la montaña. No. De alguna forma tenemos que aprender a soltar el equipaje. No podemos subir la montaña del Señor cargando los ídolos de Sodoma. No podemos escalar la montaña cargando el peso de Sodoma. Hay que dejarlo atrás.
nuestra carga tiene que ser ligera, porque si no es imposible subir la montaña. En cuarto lugar, tener fe en aquel que nos rescata. ¿Lot se salvó porque era bueno? Yo creo que, aunque era un hombre bondadoso, ¿verdad? Recordamos el texto bíblico, dice que estaba ya a las puertas de Sodoma y a la caída de la tarde vio que venían estos dos ángeles y dijo, ¡ay, venid a mi casa! Una persona hospitalaria, una persona, podemos decir, de bien. Pero una persona que no podía salvarse por sí misma, sino por la misericordia de Dios. ¿Quién sacó a Lot de Sodoma? Los ángeles tuvieron que sacarlo. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que sacar de muchas situaciones donde el pecado nos puede embarrar, verdad? Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor, tenemos que tener fe en que el Señor nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Y en quinto lugar, mirar a Cristo en vez de mirar atrás, como dice Pablo, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En Jesús. La nostalgia es peligrosa. Hay que mirar a Jesús. Elena White tiene una cita en Patriarcas y Profetas donde dice: Lot demoraba, pero los ángeles lo tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus hijas y lo sacaron de la ciudad. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, todos habrían perecido en una ruina común. Dios es el que nos salva. Por lo tanto, tenemos que mirar a Dios, tenemos que mirar a Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él tiene que estar puesta nuestra esperanza. En Él tiene que estar puesta, de alguna forma, toda nuestra vida, toda nuestra alma. Mis queridos hermanos, hoy el mensaje de Génesis 19-17 resuena con la misma fuerza que cuando los ángeles sacaron a Lot de Sodoma. Hoy vivimos en una Sodoma globalizada, donde vemos que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Una confusión generalizada. La invitación sigue siendo la misma para cada uno de nosotros. Escapa por tu vida. Tu vida es lo más importante. Lo demás va a quedar atrás. ¿De qué te sirve tener tantas cosas o tanto conocimiento, tantos bienes, posesiones, si finalmente lo único que te vas a poder llevar es tu vida, tu alma? Qué importante es que nosotros podamos tomar el consejo bíblico. ¿En qué parte del camino te encuentras? Analízate. Quizás todavía estás en Sodoma, o a lo mejor te encuentras en la llanura, o quizás en la puerta de casa tratando de salvar algunas cosas para llevarte. ¿Dónde te encuentras? ¿Hay algo en tu vida que te retiene en la llanura? ¿Un mal hábito? ¿Una mala relación? ¿Una duda? ¿Un pecado acariciado? ¿Hay algo que te retiene en la llanura? Quizás sea bueno que podamos reflexionar sobre esto y que podamos seguir el consejo de aquellos ángeles. No pares en toda esta llanura. No te detengas. Avanza pero corriendo. No hay tiempo. A veces la tibieza espiritual puede situarnos, ¿verdad?, en la llanura. No eres tibio, eres tibio, no eres frío, ni caliente. ¿Y qué pasa con los tibios? ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis? Al Señor no le gusta la tibieza. Creo que hoy no vamos a descubrir algo nuevo. Dios prefiere o que seas frío o que seas caliente, pero no tibio. Por eso es importante que miremos adelante. La cosecha está pasando, el verano de la gracia está acabando. Tenemos que ser conscientes de que el tiempo se puede acabar en cualquier momento.
Y piensa en esto que dijo Calderón, porque si al final de la jornada no te salvas, no sabes nada. Porque se salva, el que se salva, ese es el que sabe. Ojalá que el Señor nos ayude para que no haya en nosotros un lamento espiritual, como hubo en Israel. Pasó el verano, pasó la siega y yo no he sido salvo. Que el Señor nos ayude, como dice Pablo, a cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Agradecemos su sintonía y los dejamos invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana en este mismo canal y también, por supuesto, para la semana especial de Semana Santa en nuestro templo cada noche de esta semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.